Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología. Edición dirigida por los regentes de estudios de las provincias dominicanas en España. Presentación por Damián Byrne. O. Epi. Maestro General de la Orden de Predicadores. Plan General de la Obra. Tomo I. Introducción, General y Parte IN. Tomo 2. Parte 2. Tomo 3. Parte 2 dis. A. Tomo 4. Parte 2 de 1 B. Tomo V. Parte 3 e índices Pinlo, parte y colaboradores. José Martorell, Gregorio Celada, Alberto Escallada, Sebastián Fuster, José María Artola, Armando Bandera, Eliseo Rodríguez, Fernando Soria, cuarta edición reimpresión, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid. MMI, primera edición, marzo de 1988. Segunda edición, julio de 1994. Tercera edición, reimpresión, julio de 1998. Cuarta edición, reimpresión, marzo de 2001. C. Biblioteca de Autores Cristianos, Don Ramón de la Cruz, 57, Madrid, 2001. Depósito legal, M 2870, 1997. ISBN 8479427774, obra completa. ISBN 84794131X, tomo I, impreso en España. Printed in Spain, equipo de colaboradores parte. Y traducción y referencias del texto. Introducciones y notas doctrinales. Introducción general. Introducción y notas al prólogo y a la cuestión. 1. Introducción y notas a las cuestiones 2 a 26 y 27 a 43. Introducción y notas a las cuestiones 44 a 49 y 103 a 119. Introducción y notas a las cuestiones 50 a 64. Introducción y notas a las cuestiones 65 a 74. Introducción y notas a las cuestiones 75 a 102. José Martorell Capó, Gregorio Celada Luengo, Alberto Escallada Tijero, Sebastián Fuster Perelló, José María Artola Barrenechea, Armando Bandera González, Eliseo Rodríguez Gutiérrez, Fernando Soria Heredia. Índice General Pax. Presentación por Damián Byrne, OP, Maestro General de la Orden de Predicadores, Dix. Prólogo de los editores, CES, y siglas y abreviaturas, XISV. Introducción a la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, por Gregorio Celada Luengo, OP. 3. Suma de Teología I. La elaboración de la Suma de Teología 4.1. Tomás de Aquino 4.2. Composición y transmisión de la Suma 7.3. La Suma, obra de teología medieval. 13.4. La exposición de la teología en artículos 17.5. La estructuración de los materiales de la Suma 22.10. La Suma en la historia de la teología 28.1. La enseñanza teológica de la Escritura 29.2. La teología en el marco universitario 31.3. La misión teológica del maestro Tomás 36.4. La suerte histórica de la Suma de Teología 43. Obras de Santo Tomás 48. El prólogo a la Suma, por Alberto Escallada. Tijero. O.P. 53. Prólogo 57 parte. Y sinopsis de la parte M. Fuentes usadas por Santo Tomás. En la parte 1, Condición y panorama de la teología. 61-65. Introducción a la cuestión 1, por Alberto Escallada. Tijero. O.P. 75, cuestión 1. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? 85. Artepo 1. ¿Es o no es necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina? 85. Artmona 2. ¿La doctrina sagrada es o no es ciencia? 86. Art 3. ¿La doctrina sagrada, en cuanto ciencia, es una o múltiple? 88. Art 4. ¿La doctrina sagrada es o no es ciencia práctica? 89. Arto 5. ¿La doctrina sagrada es o no es superior a las otras ciencias? 90. Art 6. ¿La doctrina sagrada es o no es sabiduría? 92. Art 7. ¿Es o no es Dios el sujeto de esta ciencia? 93. Art 8. ¿La doctrina sagrada es o no es argumentativa? 95. Art 9. ¿La Sagrada Escritura debe o no debe utilizar metáforas? 97. Art 10. El texto de la Sagrada Escritura ¿tiene o no tiene varios sentidos? 98. La naturaleza divina. Introducción a las cuestiones 2 a 26, por Sebastián Fuster Perelló, OP 101, cuestión 2, sobre la existencia de Dios, 107, Art. 1. Dios ¿es o no es evidente por sí mismo? 108, Art. 2. La existencia de Dios ¿es o no es demostrable? Cuestión 3. Sobre la simplicidad de Dios, Art. 2. En Dios ¿hay o no hay composición de forma y de materia? 109, Art. 3. ¿Existe o no existe Dios?
110, 113 art. 1. Dios es o no es cuerpo. 114, 115 art. 3. Dios es o no es lo mismo que su esencia o naturaleza. 116 art. 4. En Dios es o no es lo mismo su esencia y existencia. 117 art. 5. Dios pertenece o no pertenece a algún género. 118 art. 6. En Dios ¿hay o no hay algo accidental? 120 art. 7. Dios ¿eso no es absolutamente simple? 120 art. 8. Dios ¿entra o no entra en la composición de los demás seres? 121 cuestión. 4. Sobre la perfección de Dios. 123 art. 1. Dios ¿eso no es perfecto? 123 art. 2. En Dios ¿están o no están las perfecciones de todas las cosas? 124 art. 3. ¿Puede o no puede alguna criatura ser semejante a Dios? 125 art. 1. Art. 2. Art. 3. El bien y el ser ¿se distinguen o no se distinguen realmente? El bien ¿eso no es conceptualmente anterior al ser? ¿Eso no es bueno todo ser? Cuestión 5. Sobre el bien en general. 127, 127, 128, 129 art. 4. ¿Tiene o no tiene el bien razón de causa final? 130 art. 5. ¿El concepto de bien consiste o no consiste en el modo, la especie y el orden? 131 art. 6. ¿Es o no es adecuado dividir el bien en honesto, útil y deleitable? 133. Cuestión 6. Sobre la bondad de Dios. Ser bueno por esencia, ¿es o no es propio de Dios? 134. Art. 336 art. 1. ¿A Dios le corresponde o no le corresponde ser bueno? 134 art. 2. Dios, ¿eso no es el sumo bien? 135 art. 4. Todas las cosas son o no son buenas por bondad divina. 137. Cuestión 7. Sobre la infinitud de Dios. 138 art. 1. Dios es o no es infinito. 139 art. 2. Además de Dios, ¿puede o no puede alguna cosa ser infinita por esencia? 140 art. 3. ¿Puede o no puede algo ser infinito en acto por razón de magnitud? 140 art. 4. ¿Puede o no puede lo infinito estar en las cosas por multitud? 142 art. 1 art. 2. Cuestión. Sobre la presencia de Dios en las cosas. Dios ¿está o no está en todas las cosas? Dios ¿está o no está en todas partes? 143, 144, 145 art. 3. Dios ¿está o no está en todas partes por esencia, presencia y potencia? 146. Cuestión 9. Sobre la inmutabilidad de Dios. 149 art. 4. ¿Es o no es propio de Dios estar en todas partes? 147 art. 1. Dios ¿es o no es completamente inmutable? 150 art. 2. ¿Eso no es propio de Dios ser inmutable? 151. Cuestión 10. Sobre la eternidad de Dios. 152 art. 1. ¿Es o no es correcto definir la eternidad como la posesión total, simultánea y completa de la vida interminable? 153 art. 2. Dios ¿es o no es eterno? 154 art. 3. Ser eterno ¿es o no es propio de Dios? 155 art. 4. ¿Hay o no hay diferencia entre tiempo y eternidad? 156 art. 5. Sobre la diferencia entre Evo y tiempo. 157 art. 6. ¿Hay o no hay un solo Evo? 158. Cuestión 11. Sobre la unidad de Dios. 160. Art. 1. ¿El ser uno añade o no añade algo al ser? 160 art. 2. ¿Hay o no hay oposición entre el uno y lo múltiple? 161. Art. 3. Dios ¿es o no es uno? 163 art. 4. Dios ¿es o no es uno en grado sumo? 163. Cuestión 12. ¿Cómo conocemos a Dios? 164.
Art. 1. ¿Puede o no puede algún entendimiento creado ver a Dios en su esencia? 165 Art. 2. La esencia divina. ¿Puede o no puede ser vista por el entendimiento creado a través de alguna semejanza? 167. Art. 3. La esencia divina. ¿Puede o no puede ser vista con los ojos corporales? 168. Art. 4. ¿Puede o no puede algún entendimiento creado, por su capacidad natural, ver la esencia divina? 169. Art. 5. ¿Necesita o no necesita el entendimiento creado alguna luz creada para ver la esencia divina? 170. Art. 6. Entre los que ven la esencia divina, ¿la ven o no la ven unos mejor que otros? 171. Art. 7. Quienes ven a Dios en su esencia, ¿le comprenden? 172. Art. 8. Quienes ven a Dios en esencia, lo ven todo en Dios. 174. Art. 9. Lo que es visto en Dios por quienes contemplan la esencia divina, ¿es o no es visto a través de algunas imágenes? 175. Art. 10. Quienes ven a Dios en esencia, ¿ven simultáneamente en Él todo lo que ven? 176. Art. 11. ¿Puede o no puede alguien en esta vida ver a Dios en esencia? 107 Art. 12. En esta vida, ¿se puede o no se puede conocer a Dios por la razón natural? 178. Art. 13. El conocimiento de Dios que se tiene por gracia, ¿es o no es más profundo que el que se tiene por razón natural? 179. Cuestión. 13. Sobre los nombres de Dios. 180. Art. 1. ¿Hay o no hay algún nombre que le convenga a Dios? 181. Art. 2. ¿Puede o no puede darse a Dios sustancialmente algún nombre? 182 Art. 3. ¿Hay o no hay algún nombre que se diga de Dios en sentido propio? 184. Art. 4. ¿Los nombres que se dan a Dios son o no son sinónimos? 185. Art. 5. ¿Los nombres dados a Dios y a las criaturas son o no son dados unívocamente a ambos? 187. Art. 6. ¿Los nombres son o no son dados a las criaturas antes que a Dios? 189. Art. 7. ¿Los nombres que implican relación a las criaturas son o no son dados a Dios partiendo del tiempo? 190. Art. 8. ¿El nombre de Dios indica o no indica naturaleza? 193. Art. 9. ¿El nombre de Dios es o no es comunicable? 194. Art. 10. ¿El nombre de Dios es o no es por participación, naturaleza y opinión dado a Dios unívocamente? 196. Art. 12. Art. 4. Art. 6. El nombre, el que es o no es en grado sumo el nombre propio de Dios. ¿Pueden o no pueden formarse proposiciones afirmativas de el entender de Dios? ¿Es o no es su sustancia? ¿Conoce o no conoce Dios con conocimiento propio lo distinto de Él? 197, 204, 206, Dios. 198. Cuestión. 14. Sobre la ciencia de Dios. 199. Art. 1. ¿Hay o no hay ciencia en Dios? 200. Art. 2. ¿Se conoce o no se conoce Dios a sí mismo? 201. Art. 3. ¿Se comprende o no se comprende Dios a sí mismo? 203. Art. 5. ¿Conoce o no conoce Dios lo distinto a Él? 205. Art. 6. ¿Conoce o no conoce Dios con conocimiento propio lo distinto de Él? Art. 7. ¿La ciencia de Dios es o no es discursiva? 208. Art. 8. ¿La ciencia de Dios es o no es causa de las cosas? 209. Art. 9. Dios ¿conoce o no conoce lo inexistente? 210. Pax. Artículo 10. Dios ¿conoce o no conoce el mal? 211. Artime 11. Dios ¿conoce o no conoce lo singular? 212. Artemba 12. Dios
puede o no puede conocer cosas infinitas. 213. Art 13. Dios conoce o no conoce lo futuro contingente. 215. Art 14. Dios conoce o no conoce lo enunciable. 217. Art 15. La ciencia de Dios es o no es modificable. 217. Art 16. La ciencia que Dios tiene de las cosas es o no es especulativa. 219. Cuestión 15. Sobre las ideas. 220. Art 1. Art 2. ¿Hay o no hay ideas? 220. ¿Hay o no hay muchas ideas? 221. Art 3. Las cosas que Dios conoce de todo, ¿son o no son en él ideas? 222. Cuestión 16. Sobre la verdad. 223. Art 1. La verdad ¿está o no está solo en el entendimiento? 224. Art 2. La verdad ¿está o no está en el entendimiento que compone y divide? 225. Art 3. Art 4. Art 5. Art 6. ¿Se identifican o no se identifican lo verdadero y el ser? 226. Conceptualmente, ¿es o no es anterior el bien a lo verdadero? 227. Dios es o no es la verdad. 228. ¿Hay o no hay una sola verdad como criterio de todo lo verdadero? 229. Art 7. La verdad creada ¿es o no es eterna? 230. Art 8. La verdad ¿es o no es inmutable? 231. Cuestión 17. Sobre la falsedad. 232. Art 1. La falsedad ¿está o no está en las cosas? 232. Art 2. La falsedad ¿está o no está en el sentido? 234. Art 3. La falsedad ¿está o no está en el entendimiento? 235. Art 4. Lo verdadero y lo falso ¿son o no son contrarios? 236. Cuestión 18. Sobre la vida de Dios. 237. Art 1. ¿Viven o no viven todas las cosas naturales? 237. Art 2. La vida ¿es o no es una operación determinada? 238. Art 3. Dios ¿vive o no vive? 239. Art 4. En Dios todo es o no es vida. 241. Cuestión 19. Sobre la voluntad de Dios. 242. Art 1. En Dios ¿hay o no hay voluntad? 243. Art 2. ¿Quiere o no quiere Dios lo distinto a él? 244. Art 3. Lo que Dios quiere, ¿lo quiere o no lo quiere por necesidad? 245. Art 4. La voluntad de Dios ¿es o no es causa de las cosas? 247. Art 5. ¿Hay o no hay alguna causa que determine la voluntad de Dios? 248. Art 6. ¿La voluntad de Dios se cumple o no se cumple siempre? 249. Art 7. ¿La voluntad de Dios es o no es cambiable? 251. Art 8. ¿La voluntad de Dios impone o no impone necesidad a lo querido? 253. Art 9. Art no 10. Art 11. Art 12. En Dios ¿hay o no hay voluntad de mal? Dios ¿tiene o no tiene libre albedrío? En Dios ¿hay o no hay que distinguir la voluntad de signo? ¿Son o no son correctamente atribuidos a la voluntad de Dios 5 signos? 254, 255, 256, 256. Cuestión 20. Sobre el amor de Dios. 258. Art 1. ¿En Dios hay o no hay amor? 258. Art 3. Dios ¿lo ama o no lo ama todo por igual? 261. Art 4. Dios ¿ama o no ama siempre más a los mejores? 261. Art 2. Dios ¿lo ama o no lo ama todo? 259. Índice general.
15 Pax. Cuestión 21. Sobre la justicia y misericordia de Dios. 263 Art. 1. En Dios, ¿hay o no hay justicia? 263 Art. 2. La justicia de Dios, ¿es o no es la verdad? 265 Art. Art. 3, 4. En Dios, ¿hay o no hay misericordia? 265. ¿Hay o no hay justicia y misericordia en todo lo que Dios hace? 266. Cuestión 22 sobre la providencia de Dios. 268 Art. 1. La providencia. ¿Le compete o no le compete a Dios? 268 Art. 2 Art. 3 Art. 4. Todas las cosas ¿están o no están sometidas a la providencia divina? 269. ¿Provee o no provee Dios directamente a todos? 271. ¿La providencia divina impone o no impone necesidad a las cosas? 272. Cuestión 23. Sobre la predestinación. 273 Art. 1. ¿Los hombres son o no son predestinados por Dios? 274 Art. 2. ¿La predestinación pone o no pone algo en el predestinado? 2 Art. 3. ¿Condena o no condena Dios a algún hombre? 276 Art. 4. ¿Los predestinados son o no son elegidos por Dios? 278 Art. Team Art. 6. El conocimiento previo de los méritos ¿es o no es causa de predestinación? 279. ¿Es o no es segura la predestinación? 281 Art. 7. ¿Es o no es seguro el número de predestinados? 282 Art. 8. ¿La predestinación puede o no puede ser ayudada por las oraciones de los santos? 284. Cuestión 24. Sobre el libro de la vida. 285 Art. 1. ¿Son o no son lo mismo libro de la vida y predestinación? 285 Art. 2. El libro de la vida ¿se refiere o no se refiere solamente a la vida gloriosa de los predestinados? 286 Art. 3. ¿Puede o no puede alguien ser borrado del libro de la vida? 287 Cuestión 25. Sobre el poder de Dios. 288 Art. 1. ¿Hay o no hay poder en Dios? 288 Art. 2. El poder de Dios ¿es o no es infinito? 289 Art. 3. Dios ¿es o no es omnipotente? 290 Art. 4. ¿Puede o no puede Dios hacer que lo pasado no fuera? 292 Art. 5. ¿Puede o no puede Dios hacer lo que no hace? 293 Art. 6. Lo que Dios hace, ¿puede o no puede hacerlo mejor? 295. Cuestión 26. Sobre la bienaventuranza divina. 296 Art. 1. La bienaventuranza, ¿le corresponde o no le corresponde a Dios? 296 Art. 2. Dios, ¿es o no es llamado bienaventurado por razón del entendimiento? 297. Arten. 3. ¿Es o no es Dios la única bienaventuranza de los bienaventurados? 297. Arton. 4. ¿Está o no está incluida en la bienaventuranza de Dios toda bienaventuranza? 298. La Trinidad de personas. Introducción a las cuestiones 27 a 43 por Sebastián Fuster Perelló, OSO, p. 299. Cuestión 27. Sobre el origen de las personas divinas. 305 Art. 1. ¿Hay o no hay procesión en las personas divinas? 306 Art. 2. En las personas divinas, ¿puede o no puede alguna procesión ser llamada generación? 308 Art. 3. ¿Hay o no hay en las procesiones divinas otra distinta de la generación de la palabra? 309 Art. 4. En las personas divinas, la procesión de amor, ¿es o no es generación? 311 Art. 5.
¿Hay o no hay en las personas divinas más de dos procesiones? 316. Índice General Pax. Cuestión 28. Sobre las relaciones de las personas divinas. 313. Art. 1. En Dios, ¿hay o no hay algunas relaciones reales? 314. Art. 2. En Dios la relación, ¿es o no es lo mismo que su esencia? 316. Art. 3. Las relaciones que hay en Dios, ¿se distinguen o no se distinguen realmente entre sí? 317. Art. 4. En Dios, ¿hay o no hay solo cuatro relaciones reales? A saber, paternidad, filiación, expiración y procesión. 318. Cuestión. 29. Sobre las personas divinas. 320. Art. 1. Definición de persona. 320. Art. 2. Persona. ¿Es o no es lo mismo que hipóstasis, subsistencia y esencia? 323. Art. 3. El nombre persona. ¿Se puede o no se puede dar a lo divino? 320. Art. 4. El nombre persona. ¿Significa o no significa relación? 327. Cuestión. 30. Sobre la pluralidad de las personas divinas. 330. Art. 1. ¿Hay o no hay varias personas en Dios? 330. Art. 2. ¿En Dios hay o no hay más de tres personas? 331. Art. 3. Los términos numerales, ¿ponen o no ponen algo en Dios? 330. Art. 4. El nombre persona, ¿puede o no puede ser común a las tres personas? 334. Cuestión. 31. Sobre lo referente a la unidad y pluralidad en Dios. 335. Art. 1. ¿Hay o no hay Trinidad en Dios? 335. Art. 2. ¿Es o no es el Hijo otro que el Padre? 336. Art. 3. El exclusivo solo, ¿hay o no hay que añadirlo en Dios al término esencial? 338. Art. 4. ¿Puede o no puede añadirse lo exclusivo al término personal? 39. Cuestión Art. 1. 32. Sobre el conocimiento de las personas divinas. 340. ¿La Trinidad de personas divinas puede o no puede ser conocida por razón natural? 341. Art. 2. ¿Hay o no hay que poner nociones en Dios? 344. Art. 3. ¿Son o no son 5 las nociones? 345. Art. 4. ¿Se puede o no opinar de forma distinta sobre las nociones? 347. Cuestión 33. Sobre la persona del Padre. 347. Art. 1. Al Padre. ¿Le corresponde o no le corresponde ser principio? 348. Art. 2. Padre. ¿Es o no es propiamente el nombre de la persona divina? 349. Art. 3. Padre. ¿Se dice o no se dice de Dios antes de nada en sentido personal? 350. Art. 4. Ser ingénito. ¿Es o no es propio del Padre? 351. Cuestión. 34. Sobre la persona del Hijo. 353. Arto. 1. En Dios, la palabra, ¿es o no es nombre personal? 354. Art. 2. Palabra. ¿Es o no es el nombre propio del Hijo? 356. Art. 3. El nombre de la palabra, ¿implica o no implica relación con la criatura? 358. Cuestión. Art. 135. Sobre la imagen. En Dios, el nombre imagen, ¿tiene o no tiene sentido personal? 359. Art. 2. Imagen. ¿Es o no es nombre propio del Hijo? 360. Cuestión. 36. Sobre la persona del Espíritu Santo. 361. Art. 1. Espíritu Santo. ¿Es o no es el nombre propio de alguna persona divina? 361. Art. 2. El Espíritu Santo. ¿Procede o no procede del Hijo? 363. Art. 3. El Espíritu Santo.
¿Procede o no procede del Padre por el Hijo? 365 art. 4. El Padre y el Hijo. ¿Son o no son el único principio del Espíritu Santo? 367 Índice General. 17 Pax. Cuestión 37. Sobre el Espíritu Santo llamado amor. 369 art. 1. Amor. ¿Es o no es el nombre propio del Espíritu Santo? 370 art. 2. El Padre y el Hijo. ¿Se aman o no se aman por el Espíritu Santo? 372. Cuestión 38. Sobre el Espíritu Santo llamado Don. 374 art. 1. Don. ¿Es o no es nombre personal? 374 art. 2. Don. ¿Es o no es nombre propio del Espíritu Santo? 375. Cuestión 39. Sobre la relación personas-esencia. 376 art. 1. En Dios, ¿esencia y persona son o no son lo mismo? 377 art. 2. ¿Hay o no hay que decir que las tres personas son de una esencia? 378 art. 3. Los nombres esenciales. ¿Hay que atribuirlos a las tres personas en singular o en plural? 379 art. 4. Los nombres esenciales concretos. ¿Pueden o no pueden sustituir al de persona? 381 art. 5. Los nombres esenciales abstractos pueden o no pueden sustituir al de persona. 383 art. 6 persona. ¿Puede o no puede aplicarse a los nombres esenciales? 385 art. 7. Los nombres esenciales son o no son atribuibles a las personas. 386. Artimo 8. Los santos doctores ¿han o no han atribuido correctamente los atributos esenciales a las personas? 388. Cuestión 40. Sobre la relación personas-propiedades. 391. 1. Relación. ¿Es o no es lo mismo que persona? 392. 2. ¿Las personas se distinguen o no se distinguen por las relaciones? 393 art. 3. Abstraídas mentalmente las relaciones de las personas, ¿permanecen o no permanecen las hipóstasis? 394 art. 4. Los actos nocionales, ¿son o no son previos a las propiedades? 396. Cuestión 41. Sobre la relación personas-actos nocionales. 397 art. 1. Los actos nocionales, ¿son o no son atribuibles a las personas? 397 art. 2. Los actos nocionales, ¿son o no son voluntarios? 398 art. 3. Los actos nocionales, ¿provienen o no provienen de algo? 400 art. 4. En Dios, ¿hay o no hay potencia con respecto al acto nocional? 400 art. 5. La potencia para engendrar, ¿indica relación y no esencia? 403 art. 6. El acto nocional, ¿puede o no puede terminar en muchas personas? 404. Cuestión 42. Sobre la relación de las personas divinas entre sí, igualdad y semejanza. 405 art. 1. En las personas divinas, ¿hay o no hay igualdad? 406 art. 2. La persona que procede, ¿es o no es coeterna con su principio, como el Hijo con el Padre? 408 art. 3. En las personas divinas, ¿hay o no hay orden de naturaleza? 409 art. 4. El Hijo, ¿es o no es igual al Padre en cuanto a la grandeza? 410 art. 5. El Hijo, ¿está o no está en el Padre? Y el Padre en el Hijo. 411 art. 6. El Hijo, ¿es o no es igual al Padre en cuanto al poder? 412. Cuestión 43. La misión de las personas divinas. 413 art. 1. ¿Le corresponde o no le corresponde a alguna persona divina ser enviada? 414 art. 2. La misión, ¿es eterna o solamente temporal? 415 art. 3. La misión invisible de la persona divina, ¿se hace o no se hace solo por el don de la gracia santificante? 416 art. 4. Al Padre, ¿le corresponde o no le corresponde ser enviado? 418 art. 5. Al Hijo,
¿Le corresponde o no le corresponde ser enviado invisiblemente? 418 Art. 6. La misión invisible. ¿Se hace o no se hace a todos los que participan? Aunque no lo crean, hasta aquí llega, esto se les olvidó poner el resto. Así como la página para los que crean que es un error de lectura. No. Así es el libro. Art. 7. Al Espíritu Santo. ¿Le corresponde o no le corresponde ser enviado visiblemente? 421 Art. 8. Ninguna persona divina es o no es enviada más que por aquella de la que procede eternamente. 423. Tratado de la creación o producción de todos los seres por Dios. Introducción a las cuestiones. 44 a 49. Por José M. A Artola Barrenekea o P. 425. Cuestión 44. Sobre las criaturas en cuanto procedentes de Dios y sobre la primera causa de todos los seres. 440 Art. 1. ¿Es o no es necesario que todo ser haya sido creado por Dios? 441 Art. 2. La materia prima, ¿es o no es creada por Dios? 443 Art. 3. La causa ejemplar, ¿es o no es algo además de Dios? 444 Art. 4. ¿Dios es o no es la causa final de todo? 445. Cuestión 45. Sobre el modo, cómo proceden las cosas del primer principio. 446 Art. 1. Crear. Eso no es hacer algo de la nada. 447 Art. 2. Dios. ¿Puede o no puede crear algo? 448 Art. 3. La creación. ¿Es o no es algo en la criatura? 450 Art. 4. Ser creado. ¿Es o no es propio de los seres compuestos y subsistentes? 451 Art. 5. Crear. ¿Es o no es propio solo de Dios? 452 Art. 6. Crear. ¿Es o no es algo propio de alguna persona divina? 454 Art. 7. ¿Es o no es necesario encontrar en las criaturas algún vestigio trinitario? 456 Art. 8. La creación. ¿Está o no está mezclada con las obras de naturaleza y voluntad? 457. Cuestión. 46. Sobre el principio de duración de las cosas creadas. 458 Art. 1. La totalidad de criaturas. ¿Existió o no existió siempre? 459 Art. 2. El inicio del mundo. ¿Es o no es artículo de fe? 462 Art. 3. La creación de las cosas fue o no fue al principio del tiempo. 465. Cuestión. 47. Sobre la diversificación de las cosas en general. 466. Art. 1. La multitud y diversificación de las cosas. ¿Proviene o no proviene de Dios? 467 Art. 2. Cuestión. 48. La desigualdad de las cosas. ¿Se debe o no se debe a Dios? 468. Arterinio. 3. ¿Hay o no hay un solo mundo? 470. Sobre la diversificación de las cosas en especial. 471. Art. 1. El mal. ¿Es o no es alguna naturaleza determinada? 472 Art. 2. El mal. ¿Se encuentra o no se encuentra en las cosas? 474 Art. 3. El mal. ¿Está o no está en el bien como en su sujeto? 475 Art. 4. El mal. ¿Corrompe o no corrompe totalmente al bien? 477 Art. 5. El mal. ¿Está o no está suficientemente dividido entre pena y culpa? Pusiese Art. 6. ¿Qué tiene más razón de mal, la pena o la culpa? 479. Cuestión. 49. Sobre la causa del mal. 481 Art. 1. El bien. ¿Puede o no puede ser causa del mal? 481 Art. 2. El sumo bien
Dios, ¿es o no es causa del mal? 483 Art. 3. ¿Hay o no hay un sumo mal causa de todo mal? 484. Tratado de los Ángeles. Introducción a las cuestiones. 5064. Por Armando Bandera González. O. P. Cuestión 50. Sobre la sustancia de los ángeles. 489. 499 Art. 1. El ángel. ¿Es o no es completamente incorpóreo? 499 Art. Art. 2. El ángel. ¿Está o no está compuesto a partir de la materia y la forma? 501. 3. 4. ¿Es o no es inmenso el número de los ángeles? 504. ¿Los ángeles difieren o no difieren en especie? 506. Art. 5. ¿Los ángeles son o no son incorruptibles? 508. Cuestión. 51. Sobre la relación de los ángeles con lo corporal. 509 Art. 1. Los ángeles tienen o no tienen cuerpos unidos así naturalmente. 15 Art. 2. Los ángeles asumen o no asumen cuerpos. 511. 3. Los ángeles, en los cuerpos que asumen, ejercen o no ejercen acciones vitales. 512. Art. Cuestión Art. 52. 1. Relación de los ángeles con el lugar. ¿El ángel ocupa o no ocupa lugar? 514. 515 Art. 2. El ángel ¿puede o no puede estar en muchos lugares a la vez? 516 Art. 3. Muchos ángeles ¿pueden o no pueden estar en un mismo lugar a la vez? 517. Cuestión. 53. Sobre el movimiento local de los ángeles. 517 Art. 1. ¿El ángel puede o no puede moverse localmente? 518 Art. 2. ¿El ángel pasa o no pasa por el medio? 519 Art. 3. ¿El movimiento del ángel es o no es instantáneo? 521 Cuestión. 54. Sobre el conocimiento de los ángeles. 523 Art. 1. En el ángel, entender, ¿es o no es su sustancia? 524 Art. 2. En el ángel, entender, ¿es o no es su ser? 525 Art. 3. La potencia intelectiva del ángel, ¿es o no es su esencia? 525 Art. 4. En el ángel, ¿hay o no hay entendimiento agente y posible? 526 Art. 5. En los ángeles, ¿hay o no hay solo conocimiento intelectivo? 527. Cuestión. 55. Sobre el medio del conocimiento angélico. 528 Art. 1. Los ángeles. ¿Lo conocen o no lo conocen todo por su sustancia? 529 Art. 2. Los ángeles. ¿Conocen o no conocen por las especies tomadas de las cosas? 530 Art. 3. Los ángeles superiores. ¿Conocen o no conocen por especies más universales que los ángeles inferiores? 531 Cuestión. 56. Sobre el conocimiento de los ángeles, lo inmaterial. 532 Art. 1. El ángel. ¿Se conoce o no se conoce a sí mismo? 533 Art. 2. Un ángel conoce o no conoce a otro. 534 Art. 3. Los ángeles por su naturaleza. ¿Pueden o no pueden conocer a Dios? 535 Cuestión. 57. Sobre el conocimiento de los ángeles. Lo material. 537 Art. 1. Los ángeles. ¿Conocen o no conocen las cosas materiales? 537 Art. 2. Los ángeles. ¿Conocen o no conocen lo singular? 538 Art. 3. Los ángeles. ¿Conocen o no conocen lo futuro? 540 Art. 4. Los ángeles. ¿Conocen o no conocen los pensamientos del corazón? 51 Art. 5. Los ángeles. ¿Conocen o no conocen los misterios de la gracia?
543 cuestión 58. Los ángeles, modo de conocer. 545 art. 1. El conocimiento del ángel. Está o no está a veces en potencia y a veces en acto. 545 art. 2. El ángel. ¿Puede o no puede conocer muchas cosas simultáneamente? 546 art. 3. El ángel. ¿Conoce o no conoce con proceso discursivo? 547 art. 4. El ángel. ¿Conoce o no conoce por composición y división? 548 art. 5. En el conocimiento angélico puede o no puede haber falsedad. 550 art. 6. En los ángeles, ¿hay o no hay conocimiento matutino y vespertino? 551 art. 7. El conocimiento matutino y el vespertino, ¿es o no es el mismo? 552. Cuestión 59. Sobre la voluntad de los ángeles. 553. Art. 1. En los ángeles, ¿hay o no hay voluntad? 554. Art. 2. En los ángeles, la voluntad, ¿es o no es diferente del entendimiento y de la naturaleza? 555. Art. 3. En los ángeles, ¿hay o no hay libre albedrío? 556 art. 4. En los ángeles, ¿se da o no se da lo irascible y lo concupiscible? 557 cuestión. 60. Sobre el amor o dilección de los ángeles. 558 art. 1. En el ángel, ¿hay o no hay amor o dilección natural? 559 art. 2. En el ángel, ¿hay o no hay amor electivo? 560 art. 3. Un ángel, ¿se ama o no se ama a sí mismo con amor natural y electivo? 561 art. 4. Un ángel, ¿ama o no ama a otro con amor natural como se ama a sí mismo? 562 art. 5. Un ángel, ¿ama o no ama con amor natural más a Dios que a sí mismo? 563. Cuestión 61. Sobre la producción de los ángeles en su ser natural. 565. Artimi 1. Los ángeles, ¿son o no son causados? 565. Artieni 2. El ángel, ¿es o no es producido por Dios desde la eternidad? 566. Art. 3. Los ángeles, ¿han sido o no han sido creados antes que el mundo corpóreo? 567. Art. 4. Los ángeles, ¿fueron o no fueron creados en el cielo empíreo? 568. Cuestión 62. Sobre la perfección de los ángeles en gracia y gloria. 569. Art. Part 1. Los ángeles, desde el momento de su creación, ¿fueron o no fueron bienaventurados? 569. Art. 2. ¿Necesitaron o no necesitaron de la gracia para volverse a Dios? 571. 3. ¿Fueron o no fueron creados en gracia? Art. 4. Los ángeles bienaventurados, ¿merecieron o no merecieron su bienaventuranza? 573. 5. ¿Alcanzaron o no alcanzaron la bienaventuranza inmediatamente después de merecerla? 574. Art. 6. Los ángeles, ¿recibieron o no recibieron la gracia y la gloria según su capacidad natural? 576. Art. 7. 8. Una vez conseguida la gloria, ¿permaneció o no permaneció en ellos su amor y conocimiento natural? Un ángel bienaventurado, ¿puede o no puede pecar? 577. 577. Art. 9. Los ángeles bienaventurados, ¿pueden o no pueden progresar en la bienaventuranza? 578. Cuestión 63. Sobre la maldad de los ángeles, la culpa. 580. Art. 1. En los ángeles, ¿puede o no puede haber mal de culpa? 581. Art. 2. En los ángeles, ¿puede haber solo el pecado de soberbia y de envidia? 582. Art. 3. El diablo,
¿Apeteció o no apeteció ser como Dios? 583 art. 4. Algunos demonios, ¿son o no son malos por naturaleza? 584 art. 5. El diablo, ¿fue o no fue malo en el mismo instante de su creación por culpa de su propia voluntad? 585 art. 6. ¿Me dio o no me dio algún tiempo entre la creación del ángel y su caída? 587 art. 7. El ángel supremo entre los que pecaron, ¿era o no era el supremo de todos? 589 art. 8. El pecado del primer ángel, ¿fue o no fue causa del pecado de los demás? 590 art. 9. Los que cayeron, ¿son o no son tantos como los que permanecieron? 591. Cuestión. 64. Sobre la pena de los demonios. 592. El entendimiento del demonio. ¿Se obcecó o no se obcecó por la privación del conocimiento de toda la verdad? 592. Art. 2. La voluntad de los demonios. ¿Se obstinó o no se obstinó en el mal? 594 art. 3. ¿Hay o no hay dolor en los demonios? 596 art. 4. El aire. ¿Es o no es el lugar penal de los demonios? 597 Tratado de la creación corpórea. Introducción a las cuestiones 65 a 74 por Eliseo Rodríguez Gutiérrez. Hola. P. Cuestión 65-601 art. Sobre la creación de la criatura corporal 611.1. ¿La criatura corporal ha sido o no ha sido hecha por Dios? 612 art. 2. ¿La criatura corporal ha sido o no ha sido hecha en razón de la bondad de Dios? 614 art. 3. ¿La criatura corporal ha sido o no ha sido hecha por Dios a través de los ángeles? 615 art. 4. ¿Las formas de los cuerpos son o no son producidas por los ángeles? 617 Cuestión. 66. Sobre la relación creación-diversificación. 619 art. 1. El estado informe de la materia, ¿precedió o no precedió a su formación? 619 art. 2, 3, 4. 67. 1, 2, 3, 4. ¿Hay o no hay para todos los cuerpos una sola materia en estado informe? El cielo empíreo, ¿fue o no fue creado junto con la materia infor 622 me? 624. El tiempo, ¿fue o no fue creado juntamente con la materia informe? 627. Cuestión. Sobre la obra de diversificación en cuanto tal luz, ¿es o no es dicho en sentido propio de los seres espirituales? ¿La luz es o no es cuerpo? ¿La luz es o no es cualidad? ¿Es o no es conveniente colocar la producción de la luz en el PRI 628 art? 629, 629, 631 merdía. 632 cuestión. 68. Sobre el segundo día 634 art. Juan. El firmamento, ¿fue o no fue hecho en el segundo día? 635 art. 2. ¿Hay o no hay aguas encima del firmamento? 637 art. 3. El firmamento, ¿separa o no separa unas aguas de otras? 639 art. 4. ¿Hay o no hay un solo cielo? 640 cuestión art. 69. Sobre la obra del tercer día. ¿Eso no es correcto decir que la acumulación de aguas fue hecha en el tercer día? ¿Eso no es correcto colocar en el tercer día la producción de plan 641, 1, 641 art, 2, tas, 644? Cuestión. 70. Sobre la ornamentación. Cuarto día 645 art. 1. Los astros luminosos, ¿debieron o no debieron ser producidos en el cuarto día? 646 art. 2. El porqué de la producción de los astros, ¿fue o no fue descrito correctamente?
648 art. 3. Los astros luminosos del cielo, ¿son o no son animados? 649. Cuestión, 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 art. 71. 72. 73. 1. El quinto día. El sexto día. El séptimo día. La conclusión de las obras divinas. ¿Fue o no fue? En el séptimo. 652. 653. 655. Día. 656. Art. 2. En el séptimo día, ¿descansó o no descansó Dios de todo lo hecho? 657 art. 3. ¿Es o no es correcto decir que Dios bendijo o santificó el séptimo día? 658 cuestión. 74. Sobre los 7 días en conjunto. 659 art. 1. ¿Son o no son suficientes los 7 días mencionados? 659 art. 2. Todos estos días, ¿son o no son uno solo? 660 art. 3. ¿Usa o no usa la escritura las palabras más adecuadas para expresar las obras de los 6 días? 662. Tratado del hombre. Introducción a las cuestiones. 75 a 102. Por Fernando Soria. Heredia. OP 665. Cuestión 75. Sobre el hombre compuesto de alma y cuerpo. Sobre la esencia del alma, 671 art. 1. El alma, ¿es o no es cuerpo? 672 art. 2. El alma humana, ¿es o no es algo subsistente? 673 art. 3. Las almas de los animales irracionales, ¿son o no son subsistentes? 675 art. 4. El alma, ¿es o no es el hombre? 676 art. 5. El alma. ¿Está o no está compuesta a partir de la materia y de la forma? 677 art. 6. El alma humana. ¿Es o no es corruptible? 679 art. 7. El alma y el ángel. ¿Son o no son de la misma especie? 680 cuestión. 76. Sobre la unión alma-cuerpo. 681 art. 1. El principio intelectivo. ¿Se une o no se une al cuerpo como forma? 682 art. 2. El principio intelectivo. ¿Se multiplica o no se multiplica conforme se multiplican los cuerpos? 686 art. 3. En el hombre, además del alma intelectiva, ¿hay o no hay otras almas diferentes esencialmente? 689 art. 4. En el hombre, además del alma intelectiva, ¿hay o no hay otra forma? 692 art. 5. ¿Eso no es conveniente que el alma intelectiva se una al cuerpo correspondiente? 694 art. 6. El alma intelectiva se une o no se une al cuerpo mediante determinadas disposiciones accidentales. 695 art. 7. El alma ¿se une o no se une al cuerpo mediante algún cuerpo? 697 art. 8. El alma ¿está o no está totalmente en cualquier parte del cuerpo? 698 cuestión. 77. Sobre lo referente a las potencias en general, 700 art. 1. La misma esencia del alma, ¿es o no es su potencia? 701 art. 2. ¿Hay o no hay muchas potencias del alma? 704 art. 3. Las potencias. ¿Se distinguen o no se distinguen por los actos y objetos? 704 art. 4. En las potencias del alma, ¿hay o no hay orden? 706 art. 5. ¿Todas las potencias del alma están o no están en el alma como en su sujeto? 707 art. 6. Las potencias del alma, ¿dimanan o no dimanan de su esencia? 708. Harto. 7. Una potencia del alma, ¿surge o no surge de otra? 709 art. 8. Todas las potencias del alma, ¿permanecen o no permanecen en el alma una vez separada del cuerpo? 710 cuestión. 78. Sobre las potencias del alma,
en especial. 711. Art. 1. ¿Son o no son 5 los géneros de las potencias del alma que hay que distinguir? 712. Art. 2. ¿Están o no están asignadas correctamente las partes vegetativas, es decir, nutritiva, aumentativa y generativa? 714. Art. 3. ¿Es o no es correcta la distinción en 5 sentidos exteriores? 715. Art. 4. Los sentidos interiores, ¿están o no están distinguidos correctamente? 717. Cuestión 79. Sobre las potencias intelectivas. 721. Art. 1. El entendimiento, ¿es o no es una potencia del alma? 721. Art. 2. El entendimiento, ¿es o no es potencia pasiva? 722. Art. 3. ¿Hay o no hay que poner un entendimiento agente? 724. Art. 4. ¿El entendimiento agente es o no es algo del alma? 725. Art. 5. ¿El entendimiento agente es o no es uno en todos? 728. Art. 6. La memoria, ¿está o no está en la parte intelectiva del alma? 728. Art. 7. La memoria intelectiva y el entendimiento, ¿son o no son potencias distintas? 730. Art. 8. La razón, ¿es o no es una potencia distinta del entendimiento? 732. Art. 9. La razón superior y la inferior, ¿son o no son potencias diversas? 733. Art. 10. La inteligencia, ¿es o no es una potencia distinta del entendimiento? 735. Art. 11. El entendimiento especulativo y el práctico, ¿son o no son potencias diversas? 736. Art. 12. La sindéresis, ¿es o no es una potencia especial distinta de las demás? 737. Art. 13. La conciencia, ¿es o no es una determinada potencia? 738. Cuestión 80. Sobre las potencias apetitivas en general. 739. Art. 1. El apetito, ¿es o no es alguna potencia especial del alma? 740. Art. 2. El apetito sensitivo y el intelectivo, ¿son o no son potencias diversas? 741. Cuestión 81. Sobre la sensualidad. 742. Art. 1. La sensualidad, ¿es o no es solamente apetitiva? 742. Art. 2. El apetito sensitivo, ¿se divide o no se divide en irascible y concupiscible como en potencias diversas? 743. Art. 3. Lo irascible y lo concupiscible, ¿están o no están sometidos a la razón? 744. Cuestión 82. Sobre la voluntad. 746. Art. 1. Lo que la voluntad desea, ¿lo desea o no lo desea por necesidad? 746. Art. 2. 3. Lo que la voluntad quiere, sea lo que sea, ¿lo quiere o no lo quiere por necesidad? La voluntad, ¿es o no es una potencia más digna que el entendimiento? 747. 748. Art. 4. La voluntad, ¿impulsa o no impulsa al entendimiento? 750. Art. 5. Lo irascible y lo concupiscible, ¿deben o no deben distinguirse en el apetito superior, que es la voluntad? 751. Cuestión 83. Sobre el libre albedrío. 753. Art. 1. El hombre, ¿tiene o no tiene libre albedrío? 753. Art. 2. El libre albedrío, ¿es o no es una potencia? 755. Art. 3. El libre albedrío, ¿es o no es una potencia apetitiva? 756. Artim 4. El libre albedrío, ¿es o no es una potencia distinta de la voluntad? 758. Cuestión 84. Sobre cómo el alma, unida al cuerpo, entiende lo corporal, que le es inferior. 759. Art.
Art, art, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El alma. ¿Conoce o no conoce lo corporal por el entendimiento? El alma. ¿Conoce o no conoce lo corporal por su esencia? El alma. ¿Lo conoce o no lo conoce todo por las especies impresas naturalmente en ella? Las especies inteligibles pasan o no pasan al alma provenientes de algunas formas separadas. El alma intelectiva conoce o no conoce las cosas materiales en las razones eternas. El conocimiento intelectual parte o no parte de las cosas sensibles. El entendimiento puede o no puede conocer, de hecho, mediante 760, 762, 764, 765, 767, 768, las especies inteligibles que ya posee sin recurrir a las imágenes. 774 se generó Pax. 8. El juicio del entendimiento queda o no queda impedido cuando el sentido está anulado. 772. Cuestión 85. Sobre el conocer, modo y orden. 773. Art. 1. Nuestro entendimiento. ¿Conoce o no conoce lo corporal y lo material abstrayendo especies de las imágenes? 773. Art. 2. Las especies inteligibles abstraídas de las imágenes. ¿Se relacionan o no se relacionan con nuestro entendimiento como objeto? 76 Art. 3. Nuestro entendimiento, por naturaleza, conoce o no conoce antes lo más universal. 778 Art. 4. Nuestro entendimiento, ¿puede o no puede entender simultáneamente muchas cosas? 780 Art. 5. Nuestro entendimiento, ¿conoce o no conoce componiendo y dividiendo? 781 Art. 6. El entendimiento, ¿puede o no puede ser falso? 782 Art. 7. ¿Puede o no puede alguien conocer mejor que otro una cosa? 73 Art. 8. Nuestro entendimiento, ¿conoce o no conoce antes lo indivisible que lo divisible? 784. Cuestión 86. Sobre lo que nuestro entendimiento conoce en las cosas materiales. 786. Art. 1. Nuestro entendimiento, ¿conoce o no conoce lo singular? 786. Art. 2. Nuestro entendimiento, ¿puede o no puede conocer lo infinito? 787 Art. 3. Nuestro entendimiento, ¿conoce o no conoce lo contingente? 78 Art. 4. Nuestro entendimiento, ¿conoce o no conoce lo futuro? 789. Cuestión 87. Sobre cómo el alma se conoce a sí misma y cómo conoce lo que hay en ella. 791. Art. 1. El alma intelectiva, ¿se conoce o no se conoce a sí misma por su esencia? 791. Art. 2. Nuestro entendimiento, ¿conoce o no conoce los hábitos del alma por la esencia propia de ellos? 793. Art. 3. 794. El entendimiento, ¿conoce o no conoce su propio acto? Art. 4. El entendimiento, ¿conoce o no conoce el acto de la voluntad? 795. Cuestión 88. Sobre cómo el alma conoce lo que está por encima de ella. 1. El alma humana, en el estado de la vida presente, ¿puede o no puede conocer las sustancias inmateriales, que llamamos ángeles, por sí mismas? 796. Art. 2. ¿Puede o no puede llegar a su conocimiento a través del conocimiento de las cosas materiales? Dios, ¿es o no es lo primero que nosotros conocemos? El alma separada, ¿puede o no puede conocer algo? 799. Art. 3. 1. 800. 801. Cuestión 89. Sobre el conocimiento del alma separada. 801. Art. 2. El alma separada, ¿conoce o no conoce las sustancias separadas? 803. 3.
el alma separada. ¿Conoce o no conoce todo lo natural? 804 Art. Art. 4. El alma separada. ¿Conoce o no conoce lo singular? 805 Art. 5. El hábito científico adquirido aquí. ¿Permanece o no permanece en el alma separada? 806 Art. 6. El acto científico adquirido aquí. ¿Permanece o no permanece en el alma separada? La distancia local. ¿Impide o no impide el conocimiento del alma? 807 Art. 7. Separada. 8. Las almas separadas. ¿Conocen o no conocen lo que aquí sucede? 809 Cuestión 90. Sobre el origen del hombre. El alma. 810 Art. 1. El alma. ¿Es algo hecho o es de la sustancia del mismo Dios? 811. Artem B. 2. El alma. ¿Es o no es creada? Artento 3. El alma racional. ¿Es o no es creada directamente por Dios? 813. Artemte 4. El alma humana. ¿Fue o no fue creada antes del cuerpo? 814. Cuestión 91. Sobre el origen del hombre, el cuerpo. 816 Art. 1. ¿El primer hombre fue o no fue hecho del barro? 816 Art. 2. ¿El cuerpo humano es o no es hecho directamente por Dios? 3. ¿El cuerpo humano fue o no fue correctamente dispuesto? 819 Art. 4. 1. 3. 4. La producción del cuerpo humano está o no está correctamente descrita por la Sagrada Escritura. Al producir las primeras cosas, ¿debió o no debió ser hecha la mujer? La mujer, ¿debió o no debió ser formada a partir de la costilla del hombre? La mujer, ¿fue o no fue hecha directamente por Dios? 821, 823, 825, 826. Cuestión 92. Sobre el origen de la mujer. 822 Arts. 2. La mujer, ¿debió o no debió ser hecha del hombre? 824 Cuestión 93. Sobre el origen del hombre. Fin u objetivo 827 Art. 1. La imagen de Dios. ¿Está o no está en hombre? 827 Art. 2. La imagen de Dios. ¿Se encuentra o no se encuentra en las criaturas irracionales? 828 Art. 3. La imagen de Dios. ¿Está o no está más en el ángel que en el hombre? 829 Art. 4. La imagen de Dios. ¿Se encuentra o no se encuentra en cualquier hombre? 830 Art. 5. La imagen de Dios. ¿Está en el hombre referida a la Trinidad de personas? 831 Art. 6. La imagen de Dios. ¿Está en el hombre solo en lo que respecta a la mente? 832 2 Art. 7. La imagen de Dios. ¿Está o no está en el alma por razón de los actos? 834 Art. 8. La imagen de la Divina Trinidad. ¿Está o no está en el alma solo en relación con su objeto, que es Dios? 836 Art. 9. ¿Hay o no hay una correcta distinción entre imagen y semejanza? 838. Cuestión 94. Sobre el estado y condición del primer hombre. Lo referente al entendimiento 839 Art. 1. ¿Vio o no vio el hombre a Dios en su esencia? 839 Art. 2. Adán, en su estado de inocencia, ¿vio o no vio a los ángeles? 841 Art. 3. El primer hombre. ¿Lo conoció o no lo conoció todo? 842 Art. 4. El hombre en su primer estado. ¿Pudo o no pudo ser engañado? 843 Cuestión 95. Sobre el estado y condición del primer hombre. Lo referente a la voluntad, gracia y justicia. 845 Art. 1. El primer hombre. ¿Fue o no fue creado en estado de gracia? 845 Art. 2. El primer hombre. ¿Tuvo o no tuvo pasiones?
847 art. 3. Adán. ¿Tuvo o no tuvo todas las virtudes? 847 art. 4. Las obras del primer hombre. ¿Fueron o no fueron menos dignas de mérito que nuestras obras? 849. Cuestión. 96. Sobre el dominio que le correspondía al hombre por su estado de inocencia. 850 art. 1. Adán en el estado de inocencia. ¿Dominaba o no dominaba a los animales? 850 art. 2. El primer hombre. ¿Dominaba o no dominaba sobre todas las demás criaturas? 852 art. 3. En el estado de inocencia, ¿los hombres serían o no serían iguales? 852 ártimo 4. En el estado de inocencia, ¿dominaba el hombre al hombre? 853. Cuestión. 97. Sobre el estado del primer hombre. La conservación del individuo. 854. Art. M1. ¿El hombre en estado de inocencia sería o no sería inmortal? 854. Art. 2. ¿El hombre en estado de inocencia fue o no fue pasible? 855 art. 3. El hombre en estado de inocencia necesitaba o no necesitaba alimentos. 856 art. 4. El hombre en estado de inocencia hubiera o no hubiera alcanzado la inmortalidad por el árbol de la vida. 857. Cuestión. 98. Sobre el estado del primer hombre. La conservación de la especie. 858 art. 1. En el estado de inocencia, ¿habría habido o no generación? 858 art. 2. En el estado de inocencia, ¿habría habido o no generación por coito? 859. Cuestión 99. Sobre la condición de la prole. El cuerpo. 861 art. 1. En el estado de inocencia, los niños al nacer, ¿tenían o no tenían toda la perfección corporal en uso? 861 art. 2. En el primer estado, ¿hubo o no hubo mujeres? 862. Cuestión. 100. Sobre la condición de la prole. La justicia. 863 art. 1. Los hombres, ¿nacieron o no nacieron justos? 863 art. 2. En el estado de inocencia, los niños, ¿hubieran o no hubieran nacido confirmados en justicia? 864. 868. Cuestión. 101. Sobre la condición de la prole. La ciencia. 805 art. 1. Los niños, ¿nacían o no nacían perfectos en ciencia? 865 arts. 2. Nada más nacer, los niños, ¿tenían o no tenía uso de razón? 866. Cuestión. 102. Sobre el paraíso, lugar del hombre. 867 art. 1. El paraíso, ¿es o no es un lugar corpóreo? 867 art. Santo 2. El paraíso, ¿fue o no fue un lugar adecuado para ser habitado por el hombre? Art. 3. El hombre, ¿fue o no fue puesto en el paraíso para que lo trabajara y custodiara? 870 art. 4. El hombre, ¿fue o no fue hecho en el paraíso? 870. La conservación y gobierno de las cosas por Dios. Introducción a las cuestiones 103 a 119 por José M. A Artola Barrenechea U. P. 873. Cuestión 103. Sobre el gobierno del mundo en general. 881. Art. 1. El mundo, ¿está o no está gobernado por alguien? 882 art. 2. El fin del gobierno del mundo, ¿está o no está fuera del mundo? 883 art. 3. El mundo, ¿está o no está gobernado por uno solo? 884 art. 4. El efecto del gobierno del mundo, ¿es uno o muchos? 885 art. 5.
¿Está o no está todo sometido al gobierno divino? 886 Art. 6, 7, 8. ¿Está o no está todo gobernado directamente por Dios? ¿Puede o no puede suceder algo fuera de lo establecido por el Go 887 Gobierno Divino 888? ¿Puede o no puede oponerse algo a lo establecido por el gobierno divino? Cuestión 104. Sobre los efectos del gobierno divino en especial. Las criaturas necesitan o no necesitan ser mantenidas en su exisart. 1 Art. 2. 889. 890 Tencia por Dios. 890. Dios conserva o no conserva directamente a toda criatura en su existencia. 893 Art. 3. Dios puede o no puede reducir algo a la nada. 894. Arteo 4. ¿Es o no es algo reducido a la nada? 895. Cuestión 105. Sobre la mutación de las criaturas por Dios. ¿Puede o no puede Dios mover directamente la materia hacia la 896 Arteum 1? Forma 896. Art 2. ¿Puede o no puede Dios mover directamente algún cuerpo? 897 Art 3. ¿Mueve o no mueve Dios directamente el entendimiento creado? 89 Art 4. ¿Puede o no puede Dios mover la voluntad creada? 900 Art 5. ¿Opera o no opera Dios en todo el que actúa? 901 Art 6. ¿Puede o no puede Dios hacer algo fuera del orden establecido en las cosas? 902 Art 7. ¿Todo lo que Dios hace fuera del orden establecido es o no es milagro? 903 Art 8. ¿Es o no es un milagro mayor que otro? Sobre cómo una criatura mueve a otra. ¿Ilumina o no ilumina un ángel a otro? 905. Cuestión 106. 905. Art 1. 906 Art 2. ¿Puede o no puede un ángel mover la voluntad de otro? 907. Art 3. ¿Puede o no puede un ángel inferior iluminar a uno superior? 909 Art 4. ¿Ilumina o no ilumina el ángel superior al inferior con todo lo que conoce? 909. Cuestión 107. Sobre el lenguaje de los ángeles. 911 Art 1. ¿Habla o no habla un ángel a otro? 911 Art 2. ¿Habla o no habla el ángel inferior al superior? 912 Art 3. ¿Habla o no habla el ángel a Dios? 913 Art 4. Cuando un ángel habla a otro, ¿hay o no hay distancia local entre ellos? 914 Art 5. Cuestión 108. Los ángeles, jerarquías y órdenes. 915 Art 1 Art 2 Art 3 Art Put Art Put Art 6. La distinción de jerarquías y órdenes en los ángeles. ¿Eso no es por naturaleza? Los órdenes de los ángeles están o no están nominados correctamente. Los órdenes de los ángeles están o no están correctamente estratificados. 919, 920, 923. Lo que un ángel dice a otro, ¿lo conocen o no lo conocen los demás? 914. Todos los ángeles ¿son o no son de una sola jerarquía? 915. En la jerarquía, ¿hay o no hay un solo orden? 917. En un solo orden, ¿hay o no hay muchos ángeles? 918. Art 7. ¿Los órdenes angélicos permanecerán o no permanecerán después del día del juicio? 926. Art 8. ¿Los hombres pertenecerán o no pertenecerán a los órdenes angélicos? 927. Cuestión 109. Sobre el orden de los ángeles malos. ¿Hay o no hay orden en los demonios? ¿Hay o no hay prelacía en ellos? Sobre el dominio de los ángeles sobre la criatura corporal. La criatura corporal
¿Está o no está regida por los ángeles? 928 art. 1 art. 2. 928. 929. Cuestión 110. 931 art. 1 to 931 art. 3. ¿Hay o no hay iluminación en los demonios? 930 art. 4. Los ángeles buenos, ¿tienen o no tienen prelacía sobre los malos? 930 art. 2. La materia corporal, ¿obedece o no obedece al arbitrio de los ángeles? 933 art. 3. Los cuerpos, ¿obedecen o no obedecen a los ángeles con respecto al movimiento local? 935 art. 4. Los ángeles, ¿pueden o no pueden hacer milagros? 936. Cuestión 111. De la acción de los ángeles sobre los hombres. 937 art. 1. El ángel, ¿puede o no puede iluminar al hombre? 937 art. 2. Los ángeles, ¿pueden o no pueden alterar la voluntad del hombre? 939. Archimo 3. El ángel, ¿puede o no puede alterar la imaginación del hombre? 940. Archimo 4. El ángel, ¿puede o no puede alterar el sentido humano? 941. Cuestión 112. Sobre la misión de los ángeles. 942 art. 1. ¿Los ángeles son o no son enviados para algún ministerio? 942 art. 2. Todos los ángeles son o no son enviados para algún ministerio. 943 art. 3. Los ángeles que son enviados, ¿asisten o no asisten? 945 art. 4. Todos los ángeles de la segunda jerarquía, ¿son o no son enviados? 946 cuestión. 113. Los ángeles custodios. 947 art. 1. Los hombres, ¿están o no están custodiados por los ángeles? 947 art. 2. A cada hombre, ¿le corresponde o no le corresponde un ángel custodio? 948 art. 3. La guarda del hombre, ¿pertenece o no pertenece al último de los órdenes angélicos? 950 art. 4. ¿A todo hombre le corresponde o no le corresponde tener un ángel custodio? 950 art. 5. El ángel custodio, ¿empieza o no empieza a guardar al hombre desde el momento de su nacimiento? 951 art. 6. El ángel, ¿abandona o no abandona alguna vez al hombre? 952 art. 7. Los ángeles custodios, ¿sufren o no sufren por el mal que le sucede al custodiado? 953 arte. 8. Entre los ángeles, ¿hay o no hay discrepancias por motivo de la custodia? 954. Cuestión 114. Sobre la insidia de los demonios. 955 art. 1. Los hombres, ¿son o no son combatidos por los demonios? 955 art. 2. Tentar, ¿es o no es propio del diablo? 956 art. 3. ¿Todos los pecados provienen o no provienen de la tentación del diablo? 957 art. 4. Los demonios, ¿pueden o no pueden seducir a los hombres por medio de verdaderos milagros? 958 art. 5. Los demonios que son superados por alguien, ¿insisten o no insisten en seguir tentando? 959 cuestión 115. Sobre la acción de la criatura corporal. 960 art. Art 1, 3. ¿Algún cuerpo es o no es activo? Los cuerpos celestes, ¿son o no son causa de lo que ocurre en los 960 art? 2. En la materia corporal, ¿hay o no hay algunas razones seminales? 93 cuerpos de aquí abajo, 964 art. 4. Los cuerpos celestes, ¿son o no son causa de los actos humanos? 98 art. 5. Los cuerpos celestes, ¿pueden o no pueden influir en los demonios? 96 art. 6. Los cuerpos celestes, ¿imponen o no imponen necesidad en aquellos que les están sometidos? 969. Cuestión
116. Sobre helado. 971 Art. 1. Helado. ¿Es o no es algo? 971 Art. 2. Helado. ¿Está o no está en las cosas creadas? 962 Art. 3. Helado. ¿Es o no es inmutable? Answer the chart. 4. ¿Está o no está todo sometido al hado? 974 Cuestión. 117. Sobre lo que pertenece a la acción del hombre. 975 Art. 1. Un hombre puede o no puede enseñar a otro. 975 Art. 2. Los hombres pueden o no pueden enseñar a los ángeles. 977 Art. 3. El hombre, por el poder de su alma, puede o no puede alterar la materia corporal. 978. Artema. 4. El alma del hombre separada. Puede o no puede mover los cuerpos al menos localmente. 980. Cuestión 118. Sobre la propagación humana. El alma. 980 Art. 1. El alma sensitiva. ¿Se transmite o no se transmite con el semen? 981 Art. 2. El alma intelectiva. ¿Es o no es causa a partir del semen? 983 Art. 3. ¿Todas las almas humanas fueron o no fueron creadas a un tiempo al principio del mundo? 985 Cuestión. 119. Sobre la propagación humana, el cuerpo. 986 Art. 1. Algo del alimento. ¿Constituye o no constituye parte real de la naturaleza humana? 987. Artinro 2. El semen. ¿Está o no está hecho de lo sobrante del alimento? 990. Presentación. L. Renovación teológica que, alentada desde el Concilio Vaticano II y reclamada por las nuevas situaciones de la sociedad moderna, intenta abrirse paso en nuestros días. No podrá ofrecer frutos maduros si prescinde de toda la tradición teológica y si no se alimenta de la misma savia de la verdad divina en la que los pensadores antiguos libaron su pensamiento. Olvidar o descuidar el acervo doctrinal del pasado es un riesgo sin compensación en cualquier rama del saber, pero sobre todo en la ciencia teológica, donde no hay otro campo de investigación que la única revelación continuamente remozada y la única doctrina salvadora fermentando en las variadas situaciones de los hombres. Posiblemente así se explica el que las épocas más creadoras en la teología hayan coincidido con épocas de profundas investigaciones en las fuentes teológicas. Así sucedió con la teología renacentista de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, promovida por la renovación de los maestros clásicos del siglo XIII. Así sucedió con la teología de la Ilustración en los países europeos, que vino tras la reedición de los grandes textos de la antigüedad cristiana. Así sucedió con el renacimiento neoescolástico de la época de León XIII, quien, para promover la tradición tomista, empezó impulsando la edición crítica de las obras de Sto, Tomás, y así, finalmente, sucedió en el Concilio Vaticano, que es un fruto maduro de la restauración de los estudios bíblicos y patrísticos. Si la teología quiere hoy abrirse nuevos caminos y enfrentarse con problemas no solventados, ha de hacerlo desde la rampa del pensamiento de los grandes teólogos y pensadores de tiempos pasados. Al menos, es así como la Iglesia proyecta la teología de las nuevas generaciones, pues el mismo Concilio Vaticano II amonesta a los estudiantes a aprender e ilustrar los misterios de la salvación y a penetrarlos profundamente mediante la especulación. Conducidos por el magisterio de Sto, Tomás, Decreto Optatam Totius 16, y el reciente Código del Derecho Canónico reitera que los estudiantes de teología deben adentrarse en el estudio de la verdad revelada, teniendo especialmente como maestro a Sto. Tomás, César 252, Part 3. Entre las innumerables riquezas del pasado teológico sobresale la Suma de Teología de Sto. Tomás es la obra cumbre del genio de Sto. Tomás por su originalidad y sistematización de todas sus ideas, pero es también lo más granado del saber teológico de la Universidad de París en los años de su mayor ebullición intelectual.
y de la presencia indiscutida de la teología al frente de todos los saberes, son por consiguiente dignos de alabanza cuantos trabajan por difundir y hacer llegar a los estudiosos estas joyas del pasado, y la presente traducción, qué vistosa presentación con la abundancia de introducciones y notas que la acompañan, además de otros instrumentos preciosos de trabajo, está llamada a contribuir y suscitar una renovación de los estudios teológicos, sobre todo pensando en los muchos centros de estudio que en España e Hispanoamérica están surgiendo con esta finalidad. Me congratulo por las presentes líneas con quienes han trabajado por difundir en nuestros días una obra tan significativa de la historia de la teología. La obra de divulgación de las riquezas del pasado es también una obra intelectual de colaboración al moderno pensamiento teológico, y esta, que hoy me es grato presentar, es fruto de una fraternal cooperación de profesores de los centros eclesiásticos de estudios de filosofía y teología que la Orden Dominicana tiene en España. Teta Sansas, Esteban de Salamanca, S. Vicente Ferrer de Torrente, S. Pedro Mártir de Alcobendas, Instituto Superior de Filosofía de Valladolid y Estudio General de Sevilla. Creo que es legítimo ver en ello una comprobación del interés que suscita en filósofos y teólogos el pensamiento de Santo Tomás, y es obligado también el reconocimiento a la biblioteca de autores cristianos, por hacer posible que esta voluminosa obra teológica llegue al gran público español e hispanoamericano, añadiendo así un mérito más a los anteriormente contraídos en el empeño de difundir los clásicos del pensamiento cristiano. La misma Bach publicó hace años la primera edición bilingüe de la Suma de Teología, y también ha reeditado varias veces el texto latino de la edición leonina de la Summa Theologiae, además de la edición de la Suma contra los Gentiles. Por esta labor, todos los lectores y amantes de Santo Tomás le somos deudores de una sincera gratitud. 28 de enero de 1988. Damián Byrne, O.P., Maestro General de la Orden de Predicadores. Prólogo al agotarse. Hace algún tiempo, los volúmenes de la edición de la Suma Teológica Bilingüe de la Biblioteca de Autores Cristianos se nos pidió que preparáramos una nueva edición, corregida y mejorada, de aquella obra que tantas necesidades colmó en su tiempo, pero pronto nos percatamos de que, si bien era deseable tener el texto español de la Suma de Teología de Sto, Tomás, no lo era tanto ofrecerlo junto con aquellos densos y amplísimos comentarios de que iban acompañados los 16 volúmenes de que constaba la edición precedente. Aquellos comentarios habían perdido gran parte de su actualidad e incluso pretendían convertir la obra en un manual de estudio de la teología, para uso de seminarios y centros de estudios teológicos. Hoy esos objetivos están descartados, y quien se los propusiera debería completar y actualizar mucho la recia tradición tomista que en ellos se explayaba. El objetivo de esta edición es distinto y más modesto. Queremos ofrecer al estudioso de la teología y al deseoso de conocer el pensamiento cristiano una de las obras cumbres de ese pensamiento, y ofrecérselo en un texto asequible, ayudándole a sacar todo el provecho posible y con garantía de tener en sus manos todo y solo el pensamiento de su autor y no el de una escuela o el que se oficializó en la enseñanza eclesiástica. Para ello era conveniente ayudar al lector poniendo en sus manos cuantos recursos han aportado la crítica y la bibliografía para esclarecer el texto original, que, por lo demás, queda muy alejado de las coordenadas de nuestra cultura y de las ideas hoy en boga. Por eso, lo que hoy ponemos en manos de nuestros lectores es la traducción del texto de Sto Tomás, introducido y anotado por especialistas en cada uno de los temas tratados, a fin de que el lector no se desvíe de la lectura del gran maestro y sabio que fue Sto Tomás, pero, al mismo tiempo, no se desconcierte ante unos problemas que estaban planteados de modo distinto a como hoy los podemos percibir, y desde unas categorías y con un lenguaje al que hoy pocos tienen acceso. Ello obligó a presentar, sobre todo, el estado histórico de los problemas que se debaten en cada cuestión y las fuentes con que esto. Tomás contaba, nuestro propósito, pues, es ayudar al lector moderno a entender y penetrar las virtualidades de una obra cimera del pensamiento teológico de todos los tiempos,
y a la que, a buen seguro, ninguna otra se le iguala en influjo y persistencia. En cambio, hemos prescindido de resaltar la proyección actual de este pensamiento, pues esto queda a juicio de quien, después de haber asimilado la doctrina del pensador de Aquino, lo medita a la luz del pensamiento teológico de nuestros días. Ni menos pretendemos convertir esta obra en un manual de iniciación teológica, aunque fuera ese el objetivo que se propuso el autor para los universitarios de la Facultad de Teología en el siglo XIII. Lo que sí retenemos es que se trata de un texto de inexcusable lectura para quien desee conocer la teología católica. Hemos de reconocer que nuestro primer objetivo, que era hacer una edición bilingüe latino-española de la Suma, se vio pronto frustrado. Por razones de peso, requeriría el doble número de volúmenes y aumentaría mucho los costes de edición y venta, en detrimento de los posibles lectores. Además, la editorial nos justificó su decisión porque los lectores disponen en la misma editorial del texto latino de la Leonina, impreso con la pulcritud y esmero habituales, y es el mismo texto al que obedece la traducción presente. Comprenderá, pues, el lector que presentemos, en volúmenes separados, el texto latino y el español. La obra va precedida de un amplio y sugestivo estudio sobre la índole y el método de la Suma de Teología, que no dudamos que será de provecho para el lector, antes de introducirse en esa catedral de la ciencia teológica y captar todo el sentido de las joyas que encierra. Y los principales tratados de la obra van introducidos por dominicos especialistas en las respectivas materias, todos ellos distintos de quienes habían colaborado en la edición anterior. A ellos también hemos encomendado las notas doctrinales que, a pie de página, acompañan la lectura de la Suma y explican los términos científicos y aquellos argumentos o problemas que serían incomprensibles sin mediar esas explicaciones marginales que evitan acudir a obras de consulta. Además, a continuación de las introducciones, se ofrece una bibliografía selecta para quien desee mayor profundización en la doctrina de Santo Tomás. La traducción se ha efectuado sobre el texto de la Leonina y se ha trabajado de nuevo toda la traducción. Si bien, como es de suponer, se ha aprovechado cuanto de bueno podía haber en la anterior, como también ésta aprovechó la publicada a finales del siglo pasado por Hilario Abad de Aparicio. En los pasajes más conflictivos hemos consultado asimismo las traducciones francesa, italiana e inglesa, y esperamos que el esmero y rigor de los traductores posibilitará que se logre progresivamente un textus receptus en la difusión de esta obra en lengua española. Como sería nuestro deseo, esperamos que esta edición contribuya al acercamiento a los lectores de hoy de un texto que de día en día es más inaccesible, sin una traducción. Ya en la traducción de la Suma en 1880 por el P. Hilario Abad de Aparicio se hacía constar ese progresivo distanciamiento de los estudiosos respecto al idioma original de la obra. Decía en efecto el P. Ramón Martínez Vigil en su introducción a la obra que, siendo cada día más reducido por desgracia el número de personas que puedan leer en su propio texto la doctrina del ángel de las escuelas, Bao hace creído prestar un servicio importante a la causa de la verdad traduciendo a nuestra hermosa lengua la primera de las obras del príncipe de la escolástica. Un siglo después resulta todavía más inabordable un texto latino medieval, ya que a nadie se le oculta la menor preparación humanística con que hoy acceden los estudiantes a la teología, y mayor justificación obtiene la traducción, si pensamos que la Suma de Sto Tomás es también fuente de estudio para el historiador de la filosofía, para el historiador medievalista y para quien desea adentrarse en la historia del arte, del derecho y de la política medievales, ya que en esta singular obra cristalizó lo más granado de aquella cultura. Para que el lector tenga garantía de acceder al texto original de la obra, hemos procurado que la traducción sea de rigor, conservando lo más genuino del lenguaje académico medieval y las categorías del pensamiento escolástico. La precisión y el tecnicismo conceptual son preferibles a un lenguaje literario. Si es que en algún caso hay incompatibilidad entre ambos extremos, aun con riesgo de monotonía, no debe paliarse la exactitud y la construcción silogística cuando las hubiere,
pues era el método escolar habitual en aquel tiempo. En cambio, la concisión y los matices variados de cada término son a veces muy difíciles de reflejar en el idioma español, y obligan a alargar el periodo. Nuestra edición no pretende ser crítica ni aporta novedad alguna en la reconstrucción del texto original, pero hemos procurado que sea una edición segura, limpia y que incorpore todas las adquisiciones de los estudiosos para ofrecer el texto genuino del Aquinatense. Se han incorporado las pequeñas modificaciones añadidas al texto de la edición leonina y, sobre todo, el monumental acervo de citas explícitas e implícitas con que los modernos editores han ido enriqueciendo el texto original y ayudando a bucear en las fuentes del pensamiento de Stowe. Tomás, sin negar que hay todavía muchas cosas por clarificar a este respecto por los investigadores de la historia del pensamiento filosófico y teológico, hoy ya se han determinado muchas fuentes y referencias que el lector tendrá a mano en esta edición. A este propósito, agradecemos vivamente a los editores de la edición Piana de la Suma, Ottawa, y a los de Ediciones Paulinas el haber accedido a que usáramos gran parte del aparato crítico y fuentes que ellos habían incorporado con tanto acierto y competencia. En la obra solo se traducirá el texto original de la Suma. El llamado suplemento no será traducido, pues es sabido que no procede de la pluma de Stowe, Tomás, sino de alguno de sus discípulos, y en él se refleja más la buena voluntad del discípulo, admirador y dolorido por no ver terminada una obra tan genial, que la competencia del continuador. No obstante, como las cuestiones que le quedaban por redactar a Stowe, Tomás al morir ya habían sido tratadas en otras obras suyas. A ellas remitiremos al lector en el último volumen. En él también tendrá el lector los índices de toda la obra y otros complementos para su mayor provecho. El texto original se ha respetado con sumo cuidado, solo se encuentran añadidos los títulos de los artículos que, como es sabido, no son de Santo Tomás, pero que ya incorporó toda la tradición manuscrita, y también los lugares paralelos como los editaron la edición leonina y las posteriores, así como también los versículos de las citas bíblicas, que hoy facilitan las consultas, pero que en aquel tiempo no existían, y se citaban solo los capítulos. Fiesta de Santo Tomás, 1988. Antonio Osuna, regente de estudios de la provincia dominicana de España. Acronyms and abbreviations as adiang. Aquinas, Arch, Funa, Praid, Asok, Pagbikabul, Tom, CB 237, CCSG Scienca, Tom, CPG, CPL, CSL, DB, DBS, Div, Tom, DTC, DTSP, DZIT, Mansimigues, Acta, Apostolica et Sedis, Rome, 1909 FF. Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge, Paris 1926 FF. Angelicus, 924 FF. Aquinas Minucent F. Archive of the Preacher Brothers, 1931 F. A Journal of the Holy See, Rome 1865-1908. Augustinian, 990 F. Library of Christian Authors. Serie normal, la Edito Real Católica S. Madrid, Becker, Aristotle in Greek, 2 West. Berlin 1831. Thomas Bulletin 1920 F. A partir del T. Trinase. Rassegna di Literatura Thomistica. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 3 Jahrhunderte, Leipzig 1817 Massive, Corpus Berolinense, The Body of Christians, or the New Collection of the Fathers, Latin Series, Turnhout, Paris 1953 IFF. Body of Christians Medieval Continuity, Turnhout 1966 F. Body of Christians Greek Series, Turnhout 1976 FF. Ciencia Tomista 1910 FF. Key to the Greek Fathers, V. 1 David M. Gerard, Turnhout 1974 FF. Key to the Latin Fathers. Ed. I. Dekkers, Steenbrugge 1916. Ian Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vienne, 1866 SF. Corpus Vindobonense. Dictionary of the Bible ed. F. Vigorux, Paris 1895-1922. Mintecin Pintvit. Dictionary of the Bible Supplement ed. Il. Pyrot Robert, Paris 1928 AFF. Firmindidot Aristotle. Opera Omnia in Greek and Latin, Paris 1848-1878, 5 V.
Divus Thomas, 1914 y 1954. Luego, Freiburger Zeitschrift für Theologie und Philosophie, Fribourg. Le Dictionnaire de théologie catholique, ed. Vakant Mangenot Aman, Paris, 1902 DF, D. EXE, Analytical Table, General Tables, e Divus Thomas, Piacenza 1883 F. Denzinger Schoenmetzer, Handbook of Symbols, Definitions and Declarations on Matters of Faith and Morals, 36, 1976. Translate Spain, El Magisterio de la Iglesia, Barcelona 1967. Thomistic Index. The use of all the indexes and concordances of the works of St. Thomas Aquinas. Robertus Busas, I. Stuttgart Bad Cannstatt 1970-1980. Mansi Petit Martin, A New and Extensive Collection of Sacred Councils, Paris 1899-1927. Reprint, Graz 1960 SS, 53 ta, 58 fa. J.P. Migne, The Complete Course of Patrologia, Greek Series, Paris 1857-1886, 166 faro. MGH ML Sporev, SC Filthiol Drev, Tom. Sales, Wisdom SC the Tom. VSPIR Acronyms and Abbreviations. Historical Monuments of Germany from a C. 500 until a 1500 Berlin 28 FF. P. Migni The Complete Course of Patrologia. Latin Series. Paris Dienina 44 Ienas Tertiaire 4. Tu dias arenos endast baros. Y 4b of the indexes. Supplemento Patrologia Latina. Ed. A. Hamann, Paris, 1958 FF. Oriental Patrol. Ed. R. Graffen and F. Naus, Paris, 1958 FF. Revue des sciences philosophiques et théologiques, 1900 F. Revue thomiste, 1900 FF. Salesian, 1930 F. Sapienza, 1940. Source chrétienne, Paris, 1942 FF. Ed. H. de Lubagja, Daniel, Low. The Thomist, 1939 FF. Vie spirituelle, La, 1999 F. C. Datre, 212 C. Seer, D. EB, Early, C. Article Sonat. Respuestas a las objeciones de los artículos NAS capítulo confróntese. Señala los lugares donde se expresa algo similar o que no se cita expresamente en el texto. Teco distinction, que coosio ibidem, tecos, libro, de Persian, lugar citado, eneos lect. No, dido, C, P, Q. Abut cont. The son es S, T, P, Lesson number, objection. Son los argumentos de las objeciones de los artículos. Mati, obra citada. Página. Quaestio, quae questiuncula, conatis sed contra. Es el, conateua, argument. En cambio, pono solution. Siguiente, S. Cono atomo, pono atriatis, poma volume. Advertencias. Las citas de la suma de teología en las notas y en lugares paralelos se hacen señalando. La parte de la suma, 1, 1, 2, 2, 2, 3. La cuestión Q. El artículo ando y la objeción si procede, obit, sed cont. O la respuesta a las objeciones, ad 1, ad 2, ad 3, etc. Si no se indica nada después del artículo, se sobreentiende que es la solución del artículo B. Jar. 1, 2, 3 significa prima secundae, cuestión 2, artículo 3, en la solución del artículo, la patrología latina, ML, y la patrología griega, MG, DJ. MIG necesitan remitiendo al tomo y a la columna, Babo. GR. Mono ML 34.388 corresponde a la patrología latina tomo 34, columna 388. Las citas de Aristóteles remiten a la edición Didot, dando el libro, capítulo y número. A continuación se da también el lugar en la edición griega de Becker por medio de la página, la columna y la línea entre paréntesis B posgré, BK 1027 a 27.